¿Antiguos astronautas visitaron la Tierra e influyeron en nuestra cultura? Esta es una de las teorías más controvertidas y fascinantes de los últimos años. Según los partidarios de la teoría, las religiones antiguas podrían explicarse como un testimonio de un posible contacto alienígena que los hombres de la antigüedad tuvieron con una raza extraterrestre. Los hombres primitivos vieron en estos alienígenas provenientes de otros mundos a deidades y trataron, a través de rituales sagrados y las antiguas escrituras, de transmitir los eventos y las enseñanzas que recibieron de ellos. Para los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, escritos como la Biblia o varios hallazgos arqueológicos podrían ser una prueba del contacto entre humanos y extraterrestres. Es una teoría que cambia la historia tal como la conocemos, pero antes que nada, es plausible la idea de que seres con conocimientos superiores puedan ser confundidos por una civilización menos desarrollada como deidades. Parecería que sí. La historia nos enseña que eso es posible. El culto Cargo, por ejemplo, nació justamente así. El culto se difundió sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial entre algunas poblaciones que habitaban las islas del sur del Pacífico, extremadamente aisladas y alejadas de cualquier forma de tecnología. Durante la guerra, en las islas se lanzaron en paracaídas suministros para el ejército estadounidense, que en esos años combatía contra los japoneses y ocupaba las islas. Los suministros para los militares también eran interceptados por la población indígena que los aprovechaba. Los indígenas al mismo tiempo estaban tan impresionados por la tecnología que tenían los militares que los consideraban dioses. Quedaron tan asombrados por los enormes aviones de carga que lanzaban comida, ropa, bebidas y varios bienes que pensaron que no estaban destinados a los hombres blancos que ocupaban sus tierras, sino que eran sus antepasados quienes enviaban esos regalos. Al final de la guerra, las bases fueron abandonadas. Los militares se fueron de las islas y los suministros dejaron de llegar. Los habitantes de las islas pensaron que las deidades los habían abandonado. Así comenzaron a desarrollar complejos rituales religiosos para intentar obtener nuevamente el favor de esos dioses que desde el cielo les enviaban comida y varios objetos, y esperar su regreso. Elaboraron rituales que reproducían el comportamiento de los hombres que trabajaban en los aeropuertos. Encendían fuegos imitando la iluminación de las pistas. Conservaron como reliquias objetos que pertenecieron a los militares. Durante años realizaron rituales para ganarse el favor de los dioses y recibir nuevamente comida y ropa. Algunos indígenas de la Polinesia veneraban a John Fram, un militar estadounidense de raza negra que había participado en una misión militar en la isla. Los nativos pensaban que el militar de piel oscura como la de ellos era un dios que había venido a ayudarlos y que él era el responsable de esos regalos inesperados. John Fram probablemente es la contracción y reelaboración de la frase John from America, John de América. Estos eventos, relatados por varios antropólogos, han despertado el interés de varios estudiosos, quienes se han preguntado si también el hombre de la antigüedad pudo haber reelaborado comportamientos y acciones, elevando a seres venidos del espacio a la categoría de dioses, así como sucedió con las poblaciones indígenas del sur del Pacífico. La historia nos enseña que la teoría de los antiguos astronautas podría ser posible, y por lo tanto se vuelve plausible que un evento similar también haya ocurrido en el pasado. Los antiguos podrían haber confundido a una civilización tecnológicamente superior con dioses. ¿Realmente pudo haber sido así? ¿De verdad unos extraterrestres cambiaron la historia de la humanidad? Si una civilización primitiva puede confundir una tecnología superior e interpretarla como una señal divina, existen civilizaciones primitivas que guardan un conocimiento avanzado, un conocimiento que podría ser testimonio de un encuentro con seres de otros mundos. Si antiguos astronautas se encontraron con el hombre en épocas pasadas, ¿podría hoy una comunidad aislada, alejada del mundo contemporáneo, haber guardado un conocimiento extraordinario? Un rito interesante que parece hacer pensar en el culto del cargo relacionado con civilizaciones extraterrestres es el de la tribu de los Dogon. Los Dogon son una comunidad que vive en África Occidental, en Malí, una comunidad que durante siglos permaneció aislada y que es considerada primitiva
alejada de la tecnología contemporánea. El antropólogo francés Marcel Griaule vivió durante años junto a la tribu africana y a finales de los años 40 del siglo XX contó una historia extraordinaria que declaró le fue relatada por los jefes de la tribu. Los ancianos de la comunidad compartieron con el antropólogo francés secretos que durante generaciones habían guardado celosamente. Contaron cómo en tiempos remotos una civilización alienígena se estableció en la Tierra y compartió con sus antepasados conocimientos astronómicos extraordinarios, una civilización a la que ellos llaman Nomo. Los ancianos contaron que sabían que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene forma espiral, que Júpiter tiene 4 satélites que lo orbitan y que Saturno tiene anillos. A pesar de sus escasos conocimientos generales, afirmaron saber que los planetas y la Tierra giran alrededor del Sol. Pero lo que más sorprendió al antropólogo fue el profundo conocimiento que los ancianos de la tribu tenían sobre las estrellas del sistema de Sirio. Según el jefe de la tribu, Sirio es un sistema formado por 3 estrellas hoy conocidas como Sirio, Sirio B y C. Lo sorprendente es que ellos sabían que Sirio B es una estrella menos luminosa y más densa. Y de hecho hoy sabemos que es así, ya que es una enana blanca. Pero lo que hoy sorprende aún más es que los ancianos conocieran la tercera estrella, Sirio C, y también supieran la órbita exacta que describe y el tiempo exacto que tarda en completarla. Este conocimiento es aún más extraordinario si consideramos que solo en los años 90 del siglo XX los astrónomos pudieron observar y descubrir por primera vez la estrella Sirio C, un descubrimiento que fue posible solo calculando las anomalías en la órbita de las otras 2 estrellas. Sirio C es una enana roja mucho menos luminosa en comparación con las otras estrellas del sistema. ¿Cómo podía una tribu primitiva en una zona remota de África conocer el sistema de Sirio? ¿Es esto una prueba contundente que demuestra que la pequeña tribu de los Dogon transmite un antiguo conocimiento de una civilización alienígena muy avanzada? El relato del antropólogo Marcel Griaule despertó el interés de la comunidad científica, pero también hubo muchas voces en contra. Para algunos, la tribu pudo haber obtenido los conocimientos astronómicos de los numerosos misioneros o viajeros que desde principios del siglo XX iban a Mali. Para otros, el antropólogo malinterpretó y, aunque de buena fe, orientó al jefe de la tribu en sus afirmaciones, distorsionando y adaptando sus consideraciones a nuestros conocimientos científicos y astronómicos. Sea cual sea la verdad, el relato del antropólogo representa un testimonio interesante para quienes buscan pruebas de la teoría de los antiguos astronautas. ¿Existen entonces documentos antiguos que puedan confirmar la teoría de los antiguos astronautas? Hay quienes están convencidos de que sí. La rama de la ufología que se ocupa de la búsqueda de antiguos testimonios escritos es la clipeología. Los partidarios de la clipeología investigan en los textos antiguos, buscando en la literatura testimonios de objetos voladores no identificados. El término fue acuñado por Umberto Corazzi, de la palabra latina clipeus, nombre del escudo de los legionarios romanos. Usó el término latino precisamente porque los autores describían la aparición de clipei ardentes, escudos en llamas. Son varios los autores latinos que hablan de eso. Cicerón, en el De Divinatione, cuenta sobre un sol nocturno, esferas luminosas y grandes ruidos en el cielo. Plinio el Viejo cuenta sobre escudos ardientes que cruzaban los cielos de la antigua Roma. Séneca habla de numerosas observaciones, de inexplicables vigas luminosas que permanecían inmóviles durante días en los cielos. Son realmente numerosos los relatos de esferas luminosas y objetos extraños en los cielos en la literatura latina. Para la comunidad científica, estas descripciones no tienen ningún valor científico. Los autores podrían haber interpretado y reelaborado a través del lenguaje de la época fenómenos meteorológicos o astronómicos como bólidos, cometas y... Si bien los fenómenos descritos por los autores latinos podrían tener explicaciones científicas y nadie puede determinar con certeza qué fue lo que realmente vieron,
de distinta naturaleza son los antiguos textos indios. Textos antiquísimos cuyos autores no son desconocidos relatan de manera detallada antiguas guerras nucleares, máquinas voladoras y viajes fuera de la órbita terrestre. En el Mahabharata, uno de los poemas épicos indios más importantes que narra la historia de la antigua familia real de los Bharata, parecería describirse con lujo de detalles una explosión nuclear. Una sola explosión que pulverizó ejércitos enteros creando grandes nubes, una encima de la otra. En el Ramayana, otro importante poema indio, se describen los Vimana, objetos capaces de volar tanto en la tierra como en el espacio, y que también pueden sumergirse bajo el agua. En varios textos se dan descripciones detalladas de los objetos, pero también conocimientos científicos avanzados. Los antiguos textos indios realmente pueden describir una tecnología perdida y antiguas guerras entre civilizaciones, incluso extraterrestres. Para los estudiosos, se trata solo de poemas épicos y antiguos mitos, de reelaboraciones alegóricas e imaginarias de antiguos eventos. Por otro lado, si realmente una civilización tan avanzada hubiera existido en la India hace miles de años, hoy quedaría algún vestigio aún visible. ¿De verdad es así? ¿No se ha encontrado ninguna evidencia de los relatos de los antiguos poemas indios? Podría no ser así. El antiguo poema indio, el Mahabharata, describe lo que, comparado con nuestros conocimientos contemporáneos, podría ser la descripción de una explosión nuclear. Un solo proyectil cargado con todo el poder del universo. Una columna incandescente de fuego y humo, brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida. Esa poderosa arma arrasó con masas de guerreros, caballos, elefantes y carros de guerra, como si fueran hojas secas de los árboles arrastradas por el viento, grandes nubes que se abren una sobre otra, una serie de gigantescas sombrillas. Si realmente ocurrieron eventos similares, podría ser posible aún hoy encontrar confirmaciones de estos relatos. Algunos investigadores han identificado en el cráter lunar, un cráter ubicado a poca distancia de Mumbai, el posible epicentro de una antigua explosión nuclear. El cráter se formó sobre una roca basáltica y tiene una profundidad de aproximadamente 150 metros, y al parecer no se han encontrado rastros de un posible impacto de un meteorito. Aún hoy el origen del cráter no es seguro, pero parecería ser demasiado antiguo para haber sido causado durante las guerras descritas por los antiguos textos. Si bien el cráter deja numerosas dudas, las declaraciones de David Davenport parecen, en cambio, guardar relación con los viejos relatos. El investigador estudió los antiguos textos hindúes y los restos de la ciudad de Mohenjo-Daro durante más de 10 años. Para el estudioso, la ciudad habría sido destruida hace 4.000 años por una poderosa explosión nuclear. La ciudad parece haber estado expuesta a un calor muy intenso. Para el estudioso, existiría un epicentro donde los muros habrían sido destruidos, derretidos y vitrificados como si hubieran estado expuestos a temperaturas muy elevadas. Durante las excavaciones arqueológicas aparecieron numerosos esqueletos esparcidos por las calles de la ciudad. Los esqueletos estaban acurrucados, algunos se tomaban de la mano, como si hubieran sido sorprendidos por un evento catastrófico repentino. ¿Por qué motivo estos cuerpos no fueron sepultados? ¿Y por qué, al ser dejados en las calles, no fueron presa de la fauna silvestre? Otro detalle extraordinario es la presencia de altos niveles de radiación en la zona. Los mismos esqueletos presentan un alto nivel de radiación. Para David Davenport, Mohenjo-Daro fue destruida por una poderosa explosión nuclear y podría ser una prueba que confirma los antiguos relatos hindúes. Las anomalías de la ciudad de Mohenjo-Daro despertaron el interés de la comunidad científica. Pero también es cierto que muchos estudiosos rechazaron la hipótesis de la explosión nuclear. Argumentaron que no todas las casas fueron destruidas,
Algunas casas construidas con ladrillos de barro todavía están en pie hoy en día y difícilmente podrían haber resistido una violenta explosión nuclear. Sin embargo, el misterio de la ciudad de Mohenjo-Daro sigue abierto. Probablemente esto no sea una prueba definitiva que confirme los relatos de los antiguos poemas indios, pero sus rarezas siguen siendo objeto de estudio hasta hoy. Los textos antiguos ofrecen numerosos indicios para la teoría de los antiguos astronautas, pero también existen hallazgos arqueológicos que pueden confirmar un posible contacto alienígena ocurrido en la antigüedad. Este es el campo que investiga la arqueología espacial. Identificar las huellas y los hallazgos arqueológicos que sean puntos de encuentro entre el hombre y los alienígenas. Uno de los hallazgos más misteriosos y que desde hace años ocupa a los investigadores son las líneas de Nazca. Aproximadamente 300 dibujos grabados en la arena que representan figuras gigantescas y formas geométricas, imposibles de observar desde tierra y completamente visibles solo desde lo alto. ¿Quién grabó estas figuras tan particulares y por qué? Los peculiares dibujos fueron encontrados en el desierto de Nazca, en Perú, una meseta extremadamente árida que se extiende por unos 80 kilómetros. Se piensa que las líneas fueron trazadas entre el 300 a.C. y el 500 después de Cristo, aunque no es sencillo fechar exactamente las figuras. La datación por Carbo no ha sido capaz de dar un resultado certero. La datación se obtuvo cruzando y analizando los diferentes hallazgos de la civilización Nazca, entre ellos los jeroglíficos. Pero ¿cómo realizaron estos enormes dibujos? Removiendo la capa superficial del terreno. De esta manera dejaron al descubierto el fondo más claro que estaba debajo. Uno de los problemas que señalan los estudiosos es que es imposible apreciar las figuras desde el suelo. Solo desde una altura de aproximadamente 300 metros es posible verlas en su totalidad. ¿Cómo fueron hechas? Se han hecho numerosas hipótesis. Incluso hay quienes han sugerido que el antiguo pueblo podría haber sido capaz de construir primitivos globos aerostáticos, capaces de elevarse en vuelo. Pero no se ha presentado ninguna prueba al respecto. Se supone que los dibujos fueron realizados inicialmente en miniatura y luego con la ayuda de una cuadrícula de cuerdas fueron trazados a gran escala. Indudablemente quienes las realizaron tenían sólidos conocimientos geométricos. Si la realización de las líneas de Nazca es un fascinante rompecabezas, aún más importante es comprender por qué un antiguo pueblo desperdició tiempo, energías y recursos para crear estas misteriosas figuras. Los estudiosos han elaborado varias teorías. Hay quienes han pensado que podrían constituir una especie de calendario solar. Hay quienes, como la investigadora María Reich, han identificado correspondencias astronómicas con las estrellas del cinturón de Orión, así que los dibujos podrían representar un enorme calendario astronómico. Sin embargo, esta hipótesis fue en parte refutada por estudios posteriores, donde se destacó que solo una pequeña parte de los dibujos estaba orientada de manera correcta. Algunos partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que las líneas son obra de una civilización alienígena y que posteriormente la población local, al aprender la técnica, replicó los dibujos. En apoyo a esta teoría, en Nazca y en Perú, existen numerosas leyendas que cuentan sobre un pueblo del cielo de dioses que descendieron a la tierra en tiempos remotos. Otros estudiosos relacionan las líneas de Nazca con el hallazgo de cráneos alargados, considerando que estos podrían ser una posible prueba de hibridación entre humanos y alienígenas. Son especulaciones que, sin embargo, no tienen pruebas ciertas. Entre los dibujos ha llamado la atención uno que parece ser un astronauta, pero que, tras un análisis cuidadoso, podría ser la representación estilizada de un sacerdote. Pero aún más sorprendente y misteriosa es la representación de la araña. Se trata de una araña particular perteneciente a la especie de los ricinuleidos, un ejemplar rarísimo que vive en una zona específica de la selva amazónica. La araña posee la característica particular de tener su aparato reproductor en la pata derecha, separado de los órganos genitales. Mide en promedio 6 milímetros
y es posible notar esta particularidad solo con un microscopio, como hacían los Nazca para representar a esta rarísima araña que vivía a cientos de kilómetros de distancia. ¿Y cómo conocían estas peculiaridades imposibles de notar a simple vista? ¿Y por qué las representaron? Las líneas de Nazca son un fascinante rompecabezas que aún hoy es objeto de estudio. Por ahora, las hipótesis más aceptadas por los investigadores indican que las líneas de Nazca podrían haber sido caminos sagrados que se seguían durante los rituales religiosos relacionados con un antiguo calendario. Otros piensan que estos antiguos rituales estaban relacionados con el agua. En los últimos años se ha descubierto una red hídrica, un sofisticado acueducto cerca de los hallazgos. Se mantiene la idea de que algunos de estos signos marcaban las zonas donde había agua o que los dibujos eran una forma de agradecer a los dioses por el agua encontrada. Para un pueblo que vivía en una zona desértica, el agua representaba un bien sumamente importante. Testimonio de un antiguo encuentro entre humanos y alienígenas, calendario astronómico, recorrido sagrado o gratitud hacia los dioses por el agua, el misterio de las líneas de Nazca aún no ha sido completamente revelado y sigue apasionando a estudiosos de todo el mundo. Pero si para las líneas de Nazca los investigadores parecen haber encontrado explicaciones relacionadas con los antiguos cultos de la población local, existen en cambio unos enigmáticos artefactos cuyo origen parece ser completamente desconocido y que, además, parecerían representar un peligro para los seres humanos. Estamos hablando de las Oljus siberianas. Las Oljus se encuentran en la República de Yakutia, en el noreste de Rusia, en uno de los lugares más fríos del mundo, la taiga siberiana. Caracterizada por un vasto bosque de coníferas, pantanos y ríos que se extienden por cientos de miles de kilómetros en un territorio inhóspito, casi inexplorado por el hombre. Según los relatos de las poblaciones locales, en una zona particular llamada Valle de la Muerte, se encuentran unas estructuras singulares que ellos llaman Oljus. El área donde se encuentran estas estructuras fue caracterizada por un misterioso cataclismo antiguo que arrancó parte del bosque y lanzó rocas por cientos de kilómetros. Según los relatos de la población local, en el Valle de la Muerte habría varias estructuras metálicas en forma de cúpula, parcialmente enterradas y hundidas en el permafrost. Las estructuras miden entre 6 y 9 metros, parecen estar hechas de cobre. Algunas de estas cúpulas tienen una abertura y a través de una escalera es posible llegar al interior de una galería circular con varias cámaras. ¿Corre peligro? A pesar de que la temperatura dentro de la estructura es templada, en contraste con el frío intenso típico de la taiga, la población local, compuesta por nómadas y cazadores, evita usar las cúpulas como refugio para protegerse de las inclemencias del tiempo. Según sus relatos, quienes han pasado más noches dentro de las cúpulas han muerto poco tiempo después, a causa de enfermedades desconocidas. En 1947, un buscador de oro, Michael Koretesky, se topó con una de estas estructuras. Contó que pasó la noche junto con sus compañeros dentro de la estructura. Según su relato, después de poco tiempo, uno de sus compañeros perdió totalmente el cabello y a él le salieron 2 pústulas en la mejilla que desde entonces nunca desaparecieron. En 2006, un equipo de investigadores liderados por Ivan McCarl identificó una de estas cúpulas. Su equipo detectó anomalías en las variaciones electromagnéticas y todos los miembros del grupo sufrieron un malestar repentino. El metal de las estructuras, que a simple vista parecería ser cobre, en realidad parece estar hecho de un material desconocido, imposible de rayar incluso cuando tiene solo unos pocos centímetros de grosor. ¿Pero qué son las Oljus? ¿Quién las construyó? ¿Y por qué? Por el momento no existen teorías oficiales sobre estas misteriosas estructuras. Para los ufólogos rusos, las estructuras serían artefactos alienígenas. Hay quienes piensan que son los restos de una antigua nave espacial que fue víctima de un accidente. Por otro lado, las leyendas de las poblaciones locales tienen varias referencias a esferas llameantes que flotan en el cielo.
y muchas de estas leyendas están relacionadas con estas misteriosas estructuras. Para el investigador ruso Valery Uvarov, las cúpulas serían en realidad parte de un sistema de defensa construido por una civilización alienígena para protegerse de meteoritos o de otras civilizaciones extraterrestres hostiles. Hay quienes suponen que el sistema también entró en funcionamiento el 14 de febrero de 2013, impidiendo que el meteorito causara un impacto catastrófico. Las cúpulas de Siberia pueden ser la prueba de que en un pasado remoto una civilización alienígena se haya establecido en la Tierra. Hasta hoy no tenemos una respuesta. No sabemos mucho sobre el origen de estas estructuras. Nuevas misiones están programadas para los próximos años y tratarán de desentrañar este fascinante misterio. Desde su aparición, el Homo sapiens, a través del uso de herramientas primitivas, ha grabado en piedra escenas de la vida cotidiana y representaciones simbólicas relacionadas con antiguos rituales. Fascinantes hallazgos que aún hoy cuentan la vida de civilizaciones antiquísimas. Las inscripciones rupestres se encuentran en todo el mundo, pero ¿existen grafitis que puedan hacer pensar en un encuentro ancestral entre hombres primitivos y alienígenas? Para algunos estudiosos la respuesta es sí, y algunas de estas inscripciones se encuentran en Italia, en la provincia de Brescia, en Val Camonica. Las inscripciones rupestres del Valle Camonica son una de las colecciones de petroglifos más grandes del mundo. Se cuentan más de 300.000 figuras grabadas en la roca, hallazgos sumamente importantes que llegaron a ser Patrimonio de la UNESCO en 1979. Las inscripciones del Valle Camonica abarcan un amplio periodo de tiempo desde el Neolítico hasta llegar a la época pre-Arsino. Las figuras representan escenas de la vida cotidiana, de caza, de lucha, de rituales religiosos. La inscripción más famosa y recurrente es la Rosa Camuna, que aparece más de 90 veces entre los grabados del valle y se ha convertido en símbolo de la región de Lombardía. El significado de la inscripción aún no está del todo claro, podría tener un significado relacionado con el sol, pero hasta hoy el debate sigue abierto. ¿Pero qué conecta estos extraordinarios hallazgos con la teoría de los antiguos astronautas? Algunos de estos grabados presentan características misteriosas. Un grabado en particular ha llamado la atención de los investigadores. El grabado representa figuras antropomorfas con una especie de casco sobre la cabeza, en parte transparente, que recuerda al casco de un astronauta. Las dos figuras sostienen objetos misteriosos que podrían ser herramientas de caza o algún tipo de aparato tecnológico. La hipótesis de los dos astronautas, sostenida por el profesor Alexander Kazanev, ha obtenido gran notoriedad y ha llevado al descubrimiento de inscripciones más o menos similares en varias partes del mundo, desde África hasta Sudamérica. ¿Es posible entonces que antiguos astronautas hayan tenido contacto con los antiguos pueblos del Valle Camonica? Por el momento no existen pruebas certeras. La mayoría de los estudiosos considera el grabado como una representación de un momento de caza o de un ritual. Los cascos de los dos supuestos astronautas podrían ser simples ornamentos usados para remarcar un rol social dentro de la comunidad. Ornamentos similares todavía se usan hoy en día en varias tribus del mundo. La hipótesis de los antiguos astronautas sigue siendo una hipótesis fascinante. Pero por ahora es solo una hipótesis sin pruebas objetivas sólidas. En cambio, los grabados de Val Camonica permanecen inalteradas. Los numerosos petroglifos, incluso hoy después de milenios, siguen contándonos la vida cotidiana, los rituales y las creencias de hombres que vivieron en un pasado lejano. Nuestro viaje no termina aquí. Aún hay mucho que contar sobre la teoría de los antiguos astronautas.